dice que él tuvo una visión y que él es el elegido para solucionarle los problemas a la gente. Y él con su tratamiento me tiene como estoy, doctora. Ahora soy una mujer feliz, una mujer sana. Doctora, ¿está viendo esa locura? Y la dormida está hasta en cuera allá abajo. Porque este tipo lo que es un embustero y un asesino. Es falso. ¿Cómo que es falso? Pero, mijo? un momentito, ¿cómo que mató a tu mamá? Explícame. Mi marido, a él le excita que le hablen en otro idioma. Le gusta mucho esto de los asiáticos. Esta mujer tiene el escort services. O sea, que ustedes estaban en el cuarto haciendo el amor y eso, y ella allí hablándole en coreano. Me dice que están tratando de obligarla a hacer cosas sexuales, a que ella participe sexualmente con ellos. 이 사람이. No, mentira. ¿Pero qué ha dicho? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. De acuerdo al yogi maestro espiritual de la India, Yogi Bhajan, si investigamos a fondo el cabello, podemos descubrir que es una de las más valiosas fuentes de energía para la vitalidad humana. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Caramba, y eso que todo el mundo se lo corta y se lo pinta y todo eso. Miren lo que dice el yogi. ¿De qué se tratará el primer caso de hoy? Ya vamos a ver. Señor director, que pasen los litigantes. Mi marido me abandonó. Estoy viviendo con un loco. Por fin encontré el sentido de mi vida y no voy a renunciar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Luisa, estás demandando a tu marido Ricardo, ¿correcto? Correcto, doctora. Bueno, explícame de qué se trata tu demanda y qué pides para resolverla. Estoy demandando a este loco, que es mi esposo, por la cantidad de $8.000. Quiero que me devuelva esa cantidad de dinero porque se la gastó en una locura, en un disparate, sin mi consentimiento. Y ahora yo necesito ese dinero para operarme y no lo tengo, doctora. Déjeme explicarle. Hace 5 años conocí un hombre estupendo, un hombre normal, no este loco que tengo como esposo en estos momentos. Hace 5 años nos casamos. 5 años. Hace 5 años nos casamos, me casé con un hombre estupendo, normal. Decidimos abrir una cuenta en común para reunir un dinerito que iba a ser utilizado estrictamente para cosas de emergencia. Cuando nos conocimos, él tenía un problemita de pérdida de cabello, pero igual a mí no me importó. Yo me casé con él, me enamoré de sus atenciones, de su buena vibra conmigo y nos casamos, punto. Nos casamos. Luego de 2 años de casado, él me dice que consiguió un tratamiento que lo va a ayudar a que él recupere la pérdida de cabello, pero que cuesta $4.000, que si lo puede tomar del dinero que teníamos ahorrado para emergencia. Yo lo autoricé. Le dije que sí, que me parecía bien, que si eso lo iba a traer más seguridad, que lo hiciera. Yo lo apoyé como esposa a él. Ahora resulta que el tratamiento no funcionó, doctora. No funcionó. Niña, ¿cómo no le funcionó si me la mate pelo que tiene? Doctora, no funcionó. El tratamiento que se hizo no funcionó. Y él entró en un hueco. En un hueco donde no faltaba el trabajo por cualquier tontería, se deprimió, no tenía comunicación conmigo, no teníamos relaciones íntimas, doctora, nada. No había nada en la casa. Entonces, yo empiezo a conversar con él y él se empieza a ver atraído por el tema espiritual. Y yo vi cambios positivos en él en un momento. Muy positivos. Donde vi que había cambiado el ánimo, estaba viendo las cosas de mejor manera y yo pensé que lo que estaba consiguiendo con eso era teniendo una aceptación con su problema, una solución para él resignarse a que él tenía ese problema y a vivir con él. Ok. Luego de 1 año y medio para acá, su aspecto físico cambió totalmente. El cabello le empezó a crecer exageradamente en un tiempo. Empezó a vestirse de blanco y cada vez que yo le comunicaba problemas de la casa o de nuestro trabajo,
Él todo lo tomaba relajado, como si nada le importara, como si todo estuviera bien. Ah, sí, está bien. Yo lo llamo y le digo, Ricardo, tenemos que conversar. ¿Qué te está sucediendo? ¿Por qué tú tienes esa actitud? Él me dice que él tuvo una visión y que él es el elegido para solucionarle los problemas a la gente. Pues en ese mismo momento me comunica, doctora, que va a dejar el trabajo. Y cuando él me dice eso, yo me caigo patas para atrás. ¿Quién vive con una esposa que no trabaje? Ni que fuera millonaria. Ok. Bueno, yo como lo vi con tanta seguridad, pensé que él lo que iba a tomar era esa manera de ayudar a las personas como un trabajo. Como un trabajo. Pues resulta que desde hace 8 meses, este vago no trabaja. Y la que le lleva los gastos de la casa, y del carro, y de la comida, y de todo lo que puede generar en la casa, soy yo. Yo soy la que paga todo en la casa. Ok. Y lo que me ha traído es problemas médicos, este loco a mí. Porque yo he vivido con... A ver, ¿qué problemas tienes tú? Cuéntame. Doctora, déjeme explicarle. Yo desde que soy una niña tengo un problema de desviación de columna, se llama escoliosis. Ajá. Pero yo podía vivir con eso. Ok. A raíz de todo este estrés que vivo en casa con este loco... Vives estresada, cálmate. ¡Cállate! Cálmate, vives ¡Cállate! estresada, ese es tu problema. Si te calmaras, no Déjame estarías tan mal cállate. de salud. Y yo te puedo sanar a ti. En casa, Respira. este estrés que vivo en casa, comí demasiado, el estrés, o sea, algo pasó en mi metabolismo que se congeló y empecé a aumentar de peso y empecé a generar unos dolores de espalda inaguantables a causa del sobrepeso que tengo. Ok. Visité al médico, que aquí le tengo la orden, Ajá. visité al médico y él me dijo que la manera de solucionar el problema un poco era haciendo una reducción de senos para que mis dolores de espalda se aliviaran. Ya, y eso es lo que te necesitas tienen que una hacer. bestia. A ver, acércame el documento. Es una reducción de senos, lo que te hace falta. Para eso te hace falta el dinero. Sí, pero eso no queda ahí, doctora, déjeme explicarle. El dinerito que nos quedaba en la cuenta, que teníamos ahorrado, él lo utilizó para hacer un disparate con la van de la casa. Para hacer unas modificaciones para él curar al mundo. Si quiere, yo le traigo las evidencias de ahí de Bueno, la van. aquí está el reporte médico tuyo que dice que te hace falta una reducción de seno para lidiar con tu problema de escoliosis. Correcto. Ok, y aquí estoy viendo la van que dice cabellos milagrosos. Utilizo eso, para hacer una página web y ayudar a las personas, que las personas por internet accesaran a él y hicieran citas para que él fuera a su casa a sanarles todos sus problemas. ¿Y quién me sana a mí? ¿Quién sana a mí y quién sana a su esposa? Yo te sano, ¿Quién yo me te está, curo. ¿quién me está Yo sanando? te Tú lo que me puedo estás es enfermando, Cálmate, loco. Cálmate, Te has estás vuelto enfermándote loco. sola, te O estás sea que él envenenando el no alma. tiene dinero. Doctora, yo también tengo un video que lo encontré en el computador porque los guarda en la casa de cómo él supuestamente sana a las personas. Yo quiero que usted lo vea. Doctora, Déjeme- mientras usted ve el video, yo Señor le director, digo. ¿me puede dejar ver el video que está hablando la demandante? Doctora, ¿está viendo esa locura? No pareciera una conducta de loco lo que él está haciendo ahí en ese video. Y ahí lo tiene en la computadora y así como tiene centenares de Yo le videos de muestro a ella supuestas eso con mucha curaciones de naturalidad. ayuda Yo que no él tengo hace. nada que esconderle. No tengo nada que esconderle a mi Y los esposa. $4.000 que tenía ahorrado en la cuenta, No tengo doctora, nada los que cambió esconderle a mi para esposa. hacer unas modificaciones en la van para hacer ese disparate. Y la dormida Con esa está transparencia. hasta en cuera allá abajo. Entiéndame, Doctora, el doctora. contacto Pero, tiene que ser mire, directo. Estoy enloqueciendo. Yo lo que quiero es que él me devuelva los $8.000 Ese video tú que ya lo yo habías le visto. presté a Y él. eso es Eso es todo muy lo que normal. tú quieres. No, y del divorcio. Si siguen esta locura, Ajá. si siguen esta Ah. locura y en este fanatismo loco que tiene con el sistema espiritual, porque vaya, yo el quiero que dinero nada más yo en quiero el divorcio yo no estaba entendiendo bien qué es lo No, tuyo. yo no quiero vivir con un loco así. ¿Quién quiere vivir con un loco así? Perfecto. Ok, Ricardo. Doctora, buenas tardes. No estoy de acuerdo con el que tenga que devolverle $8.000. ¿Me los vas a devolver? Empecemos porque era un dinero que usábamos los dos, de los dos, un ahorro conjunto. Los primeros 4.000 los gasté con el Yo te los consentimiento de ella. Con presté tu para ayudarte en consentimiento. tu problema. Los primeros 4.000 los gastamos con Idiota. el consentimiento de ella. Sí, los segundos los invertí en la van. Tiene razón, yo se los voy a devolver. Bueno, ahora los En el necesito. Yo momento- necesito yo- para Yo te los voy a devolver, te los voy a devolver en su momento que el mundo me remunere El todas mundo. las atenciones. ¿Y qué voy a esperar yo? Pues cuando el mundo te remunere Muy a mí, ya yo estoy muy pronto. requete Doctora, torcida con estos le dolores voy de a contar, espalda. le voy a contar de dónde viene todo esto, doctora. Yo desde muy niño tuve una enfermedad, tuve un Volvemos problema. a lo mismo. Esto se llamaba alopecia areata. Esto es la pérdida esporádica del cabello o total
por parches, se me podían caer las cejas. Además, acá tengo una evidencia de cómo yo era antes. Venga, Si usted me enséñame la permite, se la- evidencia se de la- cómo se la- eras tú antes. Normal, no como un loco. Porque lo que pareces un loco. Me da pena decir que eres mi esposo ahorita. Y le digo, Entonces, que ya me doy cuenta, tenías como De que ese se fue te el hombre caía. que yo me enamoré. por Ese era un hombre pedazos. cuerdo, Ay, trabajador, digámoslo, ahí está distinto. relativamente bien, porque de repente se me empezaba a caer todo el cabello. Alcancé a perder mis cejas, doctora, por ese problema. Y desde niño, desde que tenía 8 años, Perdías la sufrí ceja, de bullying. pero tenía Niña, cerebro. en algún Ahora momento, por no favor. tiene cerebro. Necesito Por que te favor, calles. respira. Sí. No te envenenes, Sí, no. cálmate. Cálmate. ¿Listo? Doctora, en algún momento, ya estando con ella, encontramos un especialista. Ya después de tantos tratamientos médicos, ese era el último cartucho. Era bastante costoso. $4,000 uno no los tiene en el bolsillo. Bastante costoso. Este especialista nos aseguró cambios, pero nada, ahí dejé de creer en la ciencia. No funcionó. Lo No intentamos. funcionó. Pasó esto, caí en una depresión, me encerré en mi cuarto 3, 5 días, todo oscuro, no comía, no tomaba agua, no dormía, hasta que ya un momento en que usted lo vence el cansancio. Cuando estaba en ese lapso, en ese trance entre cansancio y te dormí despierto, me sentí una voz en el oído. Sí, una voz cálida, armoniosa, llena de paz. Me tranquilizó mucho. Me decía esta voz, Ricardo, yo a ti te voy a sanar, pero te voy a dar una misión en este mundo. Así como yo te voy a sanar, quiero que tú repartas toda esta energía cósmica sobre los enfermos, los que te busquen, los que busquen. Dejaras el trabajo, Ya sea, ni que dejas ah, abandonar O sea, que tú sentiste una ya voz. sea una cura espiritual o una cura física, en lo posible. Y yo me encaminé, siendo mi última alternativa, ¿yo qué hice? Yo creí en esta voz. Desde el día siguiente en que escuché esta voz, ya no tenía los parches en la cabeza. Ya no tenía los parches, los huecos en la cabeza. Me siguió creciendo el cabello Te rápidamente, volviste loco, te volviste un exageradamente. fanático. Esa voz no te dijo Doctora, que dejaras el después de trabajo, esto, ni que dejaras tus después obligaciones como de esto, esposo. permítame, por favor, El doctora, rol de ¿será que...? esposo te queda grande. Oye, Luisa, por favor. Doctora, véalo, parece un loco. Óyeme, déjame hacer un corto receso en lo que todos meditamos aquí un poco. Y a la vuelta tú terminas de explicarme, ¿ustedes trajeron testigos? Sí, doctora, sí te Perfecto. Vemos los testigos, los expertos y vemos qué solución le damos al caso. No se vayan. Yo soy una víctima de este asesino. 2 meses y se murió mi mamá. Este man la mató. Es falso. Caso cerrado. Con la humanidad. Doctora, lo mismo que quería hacer con ella, la quería curar de su espalda. La quería curar de su espalda y ella no confió.